12:04. Acciones legales estudia la presidenta después de la publicación de transcripciones de escuchas telefónicas de uno de los imputados del caso Cabal. Ahí es Juan Díaz, que acusaba a la mandataria de estar anotada para recibir beneficios económicos por toda la venta de los terrenos en Machalí. Queremos profundizar en este asunto y para ello nos acompaña el diputado de la UDI, Isa Cort. Él es integrante de la comisión investigadora del caso Cabal. Diputado, gracias por venir a CNN. ¿Cómo le va? Gracias, estoy sorprendido como gran parte de la ciudadanía con estas nuevas filtraciones en la prensa. Eso le iba a preguntar, ¿qué opina de la publicación de la revista? ¿Qué pasa en el contexto que ocurre y la difusión que alcanza? Me preocupa porque si uno analiza el contenido de estas filtraciones, tienen bastante poco asidero con respecto a la actualización, a la actualidad del texto. O sea, no sabemos bien con quién habla, nombra a distintas personas en un contexto bastante ajeno, plantea gente de la UDI, plantea gente del gobierno, a la propia presidenta Bachelet. Yo creo que un editor, cuando tiene este tipo de contenido, efectivamente sopesa, ve efectivamente cuál es el alcance de esto, y es por eso que yo creo que tenemos que nosotros sentarnos a analizar si las filtraciones efectivamente le hacen bien a la acontecer nacional, en el sentido que le está entregando información a la opinión pública que no está siendo filtrado, no está siendo de verdad, porque de hecho el editor sí pone, dice que esto no sabe si es verdad o no es verdad, qué sé yo, pero yo digo cuál es el aporte de esta información, cuál es el aporte de esta investigación. Por lo tanto, me preocupa el tema de las filtraciones, que no solamente produce en el caso Cabal, se pasa en el caso Penta, se pasa en el caso SQM, pasan en otros casos emblemáticos que deben ser investigados, y nosotros creemos que se deben investigar hasta el final. Y segundo, pasa también efectivamente que las personas acá, nadie está por sobre la ley. Por lo tanto, aquí el fiscal debe investigar a todas las personas que se han nombrado, más allá de que sea una filtración o una filtración. Diputado Cort, más allá de lo que pasó en la situación puntual de este medio, para dejarlo bien claro, ¿usted le cree o no a Juan Díaz de las transcripciones que fueron captadas? Cuando él dice que Natalia Compañón le dice que hay 1.000 millones de pesos que tienen que ser entregados a la presidenta Bachelet, etcétera, etcétera. ¿Usted le cree a Juan Díaz? Yo le creo a quien conozco. Yo no conozco a Juan Díaz. Por lo tanto, yo no sé en qué contexto lo plantea Juan Díaz. Él es un señor que efectivamente vive de estas operaciones de negocio, un señor que entrega boletas, por ejemplo, porque va a cambiar el plan regulador cuando eso no es un servicio profesional que se pueda dar. Eso es una función que tiene el Estado de Chile. Por lo tanto, yo discrepo con respecto al contenido y lo hago también con altura de mira. Nosotros aquí no tenemos que aprovechar, aunque vengamos de la oposición, para decir, mira, la presidenta Bachelet está involucrada. Nosotros no. Nosotros creemos que la presidenta Bachelet tuvo, en primer lugar, un muy mal manejo, ella y su equipo, un mal manejo comunicacional desde un principio. Yo creo que el caso Cabal, de manera voluntaria dentro del mismo oficialismo, se ha querido agrandar. O sea, basta ver las declaraciones que su propio hijo o su nuera hacían con respecto a exministros de la administración de Bachelet o autoridades de la nueva mayoría. En segundo lugar, yo creo que no hace bien seguir pegándole a figuras que son emblemáticas para la administración del Estado, como puede ser, por ejemplo, Pablo Longueira dentro de la UDI, en el sentido que fue un ministro, fue un senador, y hoy en día además está siendo investigado por otra causa, y tampoco a la presidenta en ejercicio. Por lo tanto, yo creo que si el señor Juan Díaz tiene estos antecedentes, él de manera responsable debería entregárselas como corresponde por el canal respectivo a quien está llevando a cabo esta investigación, que es el fiscal Sergio Moya, en este caso en Rancagua, y que la justicia tome a cabo las decisiones finales, porque él dice, yo con esta información, la vieja tiene que renunciar, textual. Sí. Yo creo que no corresponde en este contexto hacia ese tipo de ¿Cuánto daño le declaraciones. hace esto a la UDI? No olvidemos que Juan Díaz está ligado a su partido. Bueno, yo le digo, no lo conozco, sé que renunció, estaría renunciado a la UDI. O sea, la UDI finalmente le hace daño a aquellos antecedentes que son falsos. Cuando la UDI se enfrenta a situaciones que son de verdad y son situaciones complejas, la UDI tiene que enfrentarlas con criterio, tiene que enfrentarlas con sabiduría y tiene que enfrentarlas también con decisión. Y hay que hacer los cambios necesarios. De hecho, la UDI se ha visto enfrentado este último tiempo a momentos bastante críticos y los cuales creemos que estamos armándonos, estamos queriendo salir con una propuesta, nuevamente una propuesta de transparencia, aquí dando la cara, o sea, desde el presidente del partido dando la cara y participando en los juicios que correspondan. Pero más allá de eso, mi llamado de atención es a la opinión pública versus las personas que estamos ligadas a la política. O sea, el querer prejuzgarlo, el querer precondenarlos incluso antes de tiempo le hace muy mal a la política. Por eso yo
reconozco que la presidenta Bachelet haya querido analizar acciones legales y la llamo a que las pueda presentar también para que pueda hacer un acto y un gesto de transparencia y se pueda investigar una causa que a la gente le produce bastante extrañeza y sobre todo le produjo una gran distancia con la presidenta Bachelet. Hay otras menciones que hace Juan Díaz en esta transcripción que son bastante graves y que apuntan a Pablo Longueira cuando dice que aparentemente Pablo Longueira le habría pedido a Juan Díaz secuestrar a Gema Bueno, todo esto en el contexto de la investigación por abuso sexual que en algún minuto recayó sobre Jovino Novoa. ¿Qué le pasa a usted? Sí, el caso Spinac. ¿Qué le pasa a usted con ese nivel de declaración? Y al final uno se pregunta si Juan Díaz puede llegar a ser una persona creíble realmente con ese nivel de testimonio. Es el nivel. ¿Sabe lo que pasa? Es una persona seria, una persona que va a entregar antecedentes como corresponde. Si hubiera sido cierto eso, yo no le creo en nada, en absoluto lo que está planteando con respecto a Gema Bueno, Pablo Longueira y el caso Spinac. ¿Por qué no le cree? Porque una persona seria, una persona como corresponde, va y lo entrega en su momento la investigación. Una persona debe ser capaz, si tiene ese antecedente y se está desarrollando una investigación que se produjo hace más de una década, haberse acercado él voluntariamente a la justicia y decir, ¿saben, señores? Tengo esta información. Pero lo que pasa es que él decía que era muy cercano a Longueira, que eran amigos. Incluso él en este extracto que se publica, en algún minuto dice y lanza el epíteto de Longueira, me está desconociendo, después de que me pidió hacer bla, 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 y detalla todo lo que supuestamente Longueira le había pedido. Este es un país de chaqueteros, este es un país que hacen leña en árbol caído. Hoy en día Pablo Longueira está siendo investigado por otra investigación. Yo tengo la mejor opinión del ex ministro, del ex senador, del ex diputado, de una persona emblemática como es Pablo Longueira. Y en ese sentido yo creo que la seriedad de Juan Díaz no está cuestionada en este momento por mí, por haber hablado estas cosas que yo creo que las plantea de manera ex contemporánea, porque no lo hizo en la investigación, no tiene nada que ver con la investigación del caso Cabal, y aquí finalmente la gente sabe quién es el que actuó de manera rara, que está actuando de manera con fines personales, con conseguir objetivos personales por sobre objetivos más allá de la trascendencia política. Por lo tanto, yo a Juan Díaz no le creo ni en esta declaración, no le creo en otras acciones que ha tenido, y yo espero creer finalmente la versión que la justicia decía al final, cuando termine esta investigación, y sea los tribunales de justicia, una vez que la investigación se lleve a cabo con seriedad, como corresponde, los que definan finalmente quién estuvo involucrado en el caso de Cabal y cuál fue el grado de acción y de participación en este caso. ¿Usted cree que Díaz sabía que lo estaban pinchando? Porque muchos señalan que para haber tenido ese nivel de detalle de declaración, además con tanto improperio y con tanto insulto, uno podría sospechar que Díaz estaba al tanto de que su teléfono estaba intervenido y que por lo tanto esto en algún minuto se iba a saber. ¿Usted sostiene esa teoría? ¿Le parece creíble aquello? Sí, me parece creíble. Yo creo que lo podía haber presumido. No lo puede haber sabido efectivamente porque de hecho el objetivo de pinchar el teléfono es que lo determina un magistrado con objetivo de poder conseguir algún tipo de información relevante. Pero yo creo que él podía haber presumido esto. Yo creo que Juan Díaz es una persona, por el perfil que lo conozco solamente a través de la prensa, tal como la presidenta se enteró de este caso, yo también me he enterado de las cosas del perfil del señor Juan Díaz por la prensa. Yo creo que él presumía esto y yo creo que es más, ocupaba estos espacios porque también yo me pregunto, bueno, ¿de dónde se filtra esta misma transcripción finalmente para poder darla a conocer a la prensa? Es como cuando el hijo de la presidenta o la nuera de la presidenta, Dávalo y Compañón, iban a la fiscalía en Rancagua. Ellos hacían declaraciones que tenían nada que ver con lo que preguntaba el fiscal. Nosotros hemos visto la investigación. Ellos hablaban de Peñailillo, hablaban de Sergio Vitar, hablaban de Guido Girardi, y además ellos mismos pedían copia de la respuesta de su declaración y ellos mismos se la entregaban a la prensa. O sea, muchas veces, y aquí esto no es lamentable, el caso Cabal se ha convertido en un caso emblemático de investigación a los políticos, pero también se ha convertido en un caso emblemático en donde se ha querido construir un guión cinematográfico, casi novelesco, con respecto a personas involucradas que a lo mejor muchos de ellos esperaban que las apoyaran, que los ayudaban con su influencia de poder, qué sé yo, para poder rescatarlos de esta situación, pero finalmente aquí cada uno de los involucrados debe hacerse responsable ante la justicia. Diputado, ¿por qué dice usted que eran ellos mismos los que filtraban? Eso se fue comprobado. Porque ellos pedían copia. Pero de ahí a que ellos lo hicieran pasar a la prensa, digo yo, es algo bastante un paso mayor. Es que lo que pasa es que, a ver, ¿quiénes pueden acceder a un material dentro de una investigación? Son solo aquellos querellantes. Correcto. Y entonces cuando el mismo abogado querellante de ellos esperaba esta investigación y pedían el tema, y después aparecía a las horas en la prensa, 2 más 2 es 4. O sea, ahí no... ¿Qué podría haber ganado Compañón o Dávalos al filtrar sus propias declaraciones? Presionar a la moneda para que pudieran, por ejemplo, tomar algún tipo de acción dentro de la investigación, o sobre todo pasar la cuenta a la división interna que hay dentro de la mayoría. Es conocido y reconocido las diferencias que tuvo entre él como director sociocultural de la moneda versus el ministro del Interior Peñailillo. Recordemos que quien estaba a cargo
de conducir esta propia investigación al principio, cuando se da a conocer esto, es el propio Peñalillo. El Peñalillo al final no termina ni siquiera por defender a Dávalos, o sea, termina presionando para que renuncie Dávalos. La jefa de gabinete, el propio Dávalos, apunta hacia Peñalillo. O sea, aquí finalmente las pasadas de cuentas son con todo, aquí se incluyen todos los consumos, como se dice en el restaurante, por lo tanto aquí ellos quisieron ocupar el caso Cabal de manera mediática para hacerse daño. Lo único que demuestra con esto, lamentablemente, es que la nueva mayoría tiene una división interna enorme y tiene finalmente una ambición de algunos de ellos por querer conseguir sus objetivos, sus resultados a costa de lo que sea. Diputado Cort, finalmente esto que ha ocurrido, este episodio de la filtración, de la publicación de estas intervenciones de Juan Díaz, pues ha puesto de nuevo el tema que tiene que ver con aquello que no prosperó y que decía relación con la ley Mordaza, es decir, evitar que se difundieran filtraciones de investigaciones que estaban bajo el secreto o estando desarrolladas. ¿Qué opina usted respecto de eso? ¿Siente que esto que ha ocurrido podría reinstalar el tema y hacer una reevaluación de aquellos que pensaron que había que abrir todas las puertas para que se supiera toda la información, incluso cubriendo estos riesgos? Mire, yo creo en la ética tanto personal como en la ética colectiva. Okay. La ética colectiva se va construyendo en el conjunto de las personas que conforman una organización. Y en ese sentido, cualquier medio de comunicación tiene un editor, tiene un reportero, tiene un escritor, un director, qué sé yo, que entre todos dicen, finalmente deciden qué publicar, cómo hacer la nota. Y han visto casos emblemáticos, por ejemplo, voy a citar uno que no tiene nada que ver con este caso, pero que dice relación con los políticos, como fue, por ejemplo, las fotografías, las conversaciones por chat del diputado Cheroni, en donde también ahí no hubo tampoco el filtro de un editor de querer poner esas fotos, qué sé yo, y nosotros todos de manera unánime rechazamos esa acción. Y en ese sentido, más allá de poner en discusión nuevamente una ley Mordaza, nos llama también a interrogarnos como sociedad si efectivamente aquí tenemos que actuar solo en tanto hay leyes que nos prohíban cosas, y por qué no damos un paso más adelante y maduremos en el sentido de también fijarnos bien si nos conviene filtrar alguna determinada cosa, si esto carece de un contexto o puede ser de mentira, a lo mejor no plantearlo. Mire, finalmente nos llama a que como sociedad nos preguntemos cómo estamos haciendo las cosas y cómo podemos mejorar este tipo de acciones. Una de las cosas y tema de actualidad que también quería compartir con usted y saber su opinión de cómo se están haciendo las cosas, el expresidente Piñera subió a Facebook un video. No sé si tuvo oportunidad de verlo, pero se lo comento ya a los televidentes que no lo sabían. Él hace ahí una fuerte crítica respecto de cómo el gobierno está enfrentando el tema de la delincuencia, de los hechos ocurridos el 21 de mayo y también de cómo las marchas estudiantiles han tenido hechos de violencia importantes. Hoy día el vocero de gobierno dice que le responde y dice que esto es el inicio de una campaña presidencial y que Piñera en su minuto prometió acabar la fiesta de los delincuentes y no lo pudo conseguir. ¿Qué impresión tiene usted respecto al manejo que está teniendo el gobierno sobre eso a partir del video difundido por el expresidente? Yo creo que los resultados hablan por sí mismos. O sea, el gobierno ha tenido un pésimo resultado en el manejo delictual. El gobierno ha tenido divisiones internas importantes. El gobierno no ha tenido el liderazgo de poder centrar ni siquiera a nivel de la propia nueva mayoría. O sea, tenemos, por ejemplo, que los diputados del Partido Socialista estuvieron buscando hasta que se fueron cayendo las firmas para poder ir al Tribunal Constitucional con respecto a una ley que el propio gobierno envía. O sea, no hubo ni siquiera una fidelidad con respecto. Ayer vemos cómo el diputado comunista, la diputada Carol Carrera, anuncia que ellos van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a una ley presentada por este propio gobierno. Y finalmente lo que vemos en la ciudadanía hoy en día es un índice de victimización que va al alza. Nosotros vemos que hay una falta de respeto hacia carabineros, por ejemplo. Ayer más de 30 carabineros heridos o lesionados. Lo que pasa es que, perdón, la pregunta que uno se hace es si el expresidente Piñera tiene espalda suficiente para hacer la crítica cuando su mayor promesa de campaña fue parar la puerta giratoria y parar la fiesta y no lo consiguió. Entonces ahí la pregunta apunta a eso. Si hay de verdad alguna espalda que permita hacer esa crítica cuando su mayor promesa no la pudo cumplir. Totalmente. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué? Porque el presidente Piñera efectivamente cuando fue jefe de gobierno, fue jefe de Estado, y eso me consta, puso en los intereses. Nosotros, un caso concreto, nosotros próximamente estamos por inaugurar una subcomisaría en Rancagua, en mi distrito, que fue construida bajo el gobierno del presidente Piñera. Autorizaron todos los recursos, todo bajo el gobierno del presidente Piñera. Entonces a la presidenta Bachelet o a su gobierno le va a tocar inaugurarla. Pero esto finalmente, cuando un presidente está preocupado de un tema que de verdad tiene asustada a la población, tiene todas las espaldas necesarias para poder plantearlo
para poder hacer la crítica y decirle al gobierno que aquí no es que se esté adelantando una candidatura presidencial o no, decirle al gobierno que tiene que estar abierto a las críticas y las respuestas que tiene que dar, ojalá el vocero del gobierno, decir cuáles son las fórmulas para solucionar los problemas que se están difundiendo y se están denunciando, y no venir a cerrar el tema político. La ciudadanía está cansada de las críticas políticas que nos hacemos unos con otros y quiere soluciones concretas. Y llamo al ministro Díaz a que le diga al país cuáles son efectivamente las soluciones que le va a dar, o si cree que la solución de la delincuencia pasa, por ejemplo, por otorgarle 100 millones de dólares a TVN y no 100 millones de dólares a Carabineros. Bien, diputado, muchísimas gracias por haber venido acá personalmente al estudio CNN. Que tenga un buen fin de semana ya.